Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de las monedas de Mozambique como colonia portuguesa. Mozambique fue colonizada por los portugueses empezando la colonización a finales del siglo XV. Vasco de Gama, que como sabéis era un navegante portugués, ya había pasado el Cabo de Buena Esperanza y había remontado esa costa, la costa oriental de África. Así que así estableció una ruta marítima entre Europa e India, a la vez que se dio cuenta de que en esas costas de África había barcos comerciales cargados con mercancías que eran valiosas. A partir de 1502 los portugueses ya empezaron a atacar, empezaron a destruir ciudades, construir fuertes, y además, como la costa suajili era una zona que mayoritariamente era musulmana y los portugueses eran cristianos, aprovecharon también para intentar causar el mayor daño posible a esta cultura. Sin extenderme mucho, diré que Mozambique estuvo en manos portuguesas hasta 1975, que fue cuando logró la independencia, o sea que han sido un montón de años. Por tanto, la numismática de Mozambique como colonia portuguesa es bastante rica. Yo voy a mostrar mayoritariamente monedas ya de la República de principios del siglo XX hasta su independencia, pero os mostraré también alguna de la monarquía portuguesa. Comencemos con las monedas. Y la primera moneda que vamos a ver es esta que tenemos ya aquí, que como estáis viendo son 40 reis, 40 reales. Es una moneda que está hecha en cobre, mide 30 milímetros de diámetro y es muy finita, pesa solo 6,20 gramos. Ahí podéis ver que es de la época de João VI. Veis que pone Johannes 6 DG, por la gracia de Dios, Port, Bras et Algarve Rex. Rey de Portugal, Brasil y Algarve. Bueno, si le damos la vuelta, ya estáis viendo también el escudo de Portugal en medio, encima de lo que es el globo del mundo, cruzado por una banda, y veis que pone Pecunia totum circumit orbem, que ya comentábamos el otro día, que viene a decir que el dinero da la vuelta al mundo. Bueno, esta moneda es una moneda, las monedas de la monarquía de las colonias como Mozambique son monedas bastante caras. Me imagino que es porque son escasas. Esta moneda en una conservación así mala cuesta unos 20 euros. Soberbia puede alcanzar los 150 euros. Y pasando ya a las monedas de la República, nos vamos a encontrar con dos diseños diferentes. El primero de ellos es este tipo de escudo. Veis que es un escudo muy simple, nada adornado. Como veis, es muy parecido al del resto de las colonias portuguesas. Tiene 3 secciones. En la parte de la izquierda tenemos los 5 escudetes, en la parte de la derecha la bola del mundo y en la parte de abajo el mar. Y vemos que está rodeado por la leyenda que dice Colonia de Mozambique y el año 1936, porque estas monedas, las de 10 centavos y la otra que tengo aquí, solo se acuñaron en este año. Esta en concreto es de cobre, pesa 4 gramos y mide 22,5 milímetros. Esta otra moneda que tenemos aquí, veis que es exactamente igual, el mismo diseño, lo que pasa es que está fabricada en cuproníquel. Y mirad, me ha pasado una cosa curiosa. Cuando la he sacado del cartón, que la tenía dentro del cartón hace un montón de tiempo, me he dado cuenta de que no me da buena espina. Veo que esta pátina no es natural. No sé, me da la impresión de que no es original, de que es una moneda falsa. Ahora cuando acabe el vídeo voy a pesarla y voy a ver si realmente da el peso o no. Porque además esta moneda, aun siendo de cuproníquel, es una moneda cara. Bueno, y el otro diseño que tenemos, este ya es más parecido al de el resto de colonias que hemos estado viendo. Veis que ya tiene la bola del mundo con esa corona que es un castillo, corona de república, digamos. Y bueno, ahí el nombre del país, Mozambique.
y si le damos la vuelta, pues el valor facial, un escudo. Este diseño es, ya os digo, idéntico al resto de colonias. Mozambique lo que sí que tiene es que los 5, los 10 y los 20 escudos están hechos en plata. Aquí os enseño esta que es de 20 escudos, ¿veis? Y tanto esta como la de 5 y 10 escudos pues son de plata, plata 650, pero bueno, no deja de ser una moneda de plata. Si os dais cuenta, el escudo de Mozambique en este tipo de monedas cambia el tercio derecho. Veis que deja de ser la bola del mundo porque ya la tenemos detrás. Y lo que tenemos son unas flechas mirando hacia abajo y atadas como por un lazo. No sé muy bien el significado de esto. A mí me recuerda, bueno, a todos los españoles, ¿no? Me imagino que se me viene a la cabeza el yugo y las flechas de los Reyes Católicos, pero me imagino que no tiene nada que ver con esto. Así que bueno, pues esto es un repaso a alguna de las monedas que tiene Mozambique y espero que os haya gustado. Espero veros también en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.